¿Qué tal? Muy buenas noches. La de hoy es una nueva etapa que abrimos por el momento para darle una vuelta de tuerca a la actualidad del día. Desde este momento, cuando pasen unos segundos de las 8 en punto de la tarde y hasta el cierre de Wall Street. Es la mujer del día y la política que añora mantener el poder en Europa. Ursula von der Leyen hoy ha dicho que está disponible, que levantará el teléfono en cuanto la llamen y que está dispuesta a seguir 5 años más siendo la líder política de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión. Escuchamos, o vamos a ver si podemos escuchar, las declaraciones que ha pronunciado la alemana tras el congreso de la CDU, de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, en Alemania, con el foco puesto sobre todo en esa historia con la que la alemana abría capítulo en Bruselas hace ahora ya más de 5 años. Ich bin 2019 angetreten, weil ich fest an Europa glaube. Europa ist für mich Heimat, so wie das auch Niedersachsen ist. Und als damals die Frage aufkam, ob ich mir vorstellen könnte, Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden, habe ich sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, 5 Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohl überlegte Entscheidung. Ich möchte mich für eine... Ella dice que por intuición responde que sí cuando le piden que se vuelva a postular para ser la presidenta de la Comisión, que quiere llegar a los 10 años liderando un ejecutivo comunitario que sobre la mesa tiene muchos frentes y la mayoría abiertos durante la primera parte de su mandato, durante el último lustro. Sobre la mesa viene con propuestas tras años de luchas internas dentro de las esferas comunitarias, en esa planta 13 del Palacio de Berlimont, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, y con Rusia, con Ucrania en el foco, con Israel, con Gaza sobre la mesa. Y el tema es que la promesa es, y el reto está ahí, la nueva figura política que debería venir de la industria militar por un simple detalle, y es que son escasas las competencias en defensas que tiene dentro de la Unión Europea el alto representante, que de crear una nueva comisaría, que es lo que quiere von der Leyen, crear la comisaría de defensa dentro de la Unión Europea, provocaría una disputa clara. Von der Leyen quiere quitarle competencias al actual mandatario, a Josep Borrell, el que hoy decía esto sobre Rusia. Political pressure and to insist on the need to free the hostages. I don't see any other step that can be taken without it. But at the same time, you have to continue putting pressure on Israel to make them understand that there are so many people in the streets of Rafah that if they launch an attack, a military attack, it will be impossible to avoid. Este es Borrell, esta mañana hablando a Bruselas, el que ahora se las ve con los líderes para abrir un nuevo paquete de sanciones, allí por donde se van dibujando las amenazas para el viejo continente. Una Europa que se rearma en un mundo cada vez más peligroso. Las cifras ya las tenemos sobre la mesa. El gasto militar mundial se disparó en 2023. Fue un 9% más que hace ahora un año y totalizó los 2,2 billones de dólares. Una cifra que supera al PIB de un país como Italia y que llega a quintuplicar el de otros más pequeños de Europa, pero igual de importantes como Bélgica o Portugal. La tendencia es global y afecta de una manera especial a Europa, esto de aumentar el gasto en defensa, porque tenemos conflictos en todas nuestras puertas. Miremos hacia donde miremos. Hacia el sur, el norte de África termina por ser un polvorín que nunca estalla, pero sobre el que hay que estar presente. Si miramos hacia la zona oriental, Ucrania es uno de los principales focos de atención ahora mismo para los líderes europeos, pero también está el caso de Israel, el de la franja de Gaza, y ahora el Mar Rojo, el que abre nuevas tensiones comerciales, y esto ya mirando mucho más lejos, sobre todo hacia la zona de China. Precisamente es en Asia-Pacífico, con el auge de ese gigante asiático y la retórica agresiva de Corea del Norte, donde el foco está puesto también ahora para ese gasto militar que se dispara y el gasto militar que llega a no tener precedentes en una historia reciente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Un rearme tradicional y nuclear con potencias embarcadas en la modernización de su armamento, que es ahora mismo en lo que se afana en buscar Occidente. Aquí lo vemos, a ver si lo podemos ver en el siguiente gráfico que tienen en pantalla. Estados Unidos gasta más de lo que lo hace Europa, y precisamente es este viejo continente el que no aparece en los registros. Está representado como resto de la OTAN dentro de ese porcentaje de gasto, en un apenas 17%, cuando los cálculos le dan a Estados Unidos un gasto militar que supera los 40 puntos porcentuales. Precisamente
es un gran frente de batalla. Aquí aparecen otras grandes potencias, aparece China, aparece Rusia, aparece el resto del mundo que gasta en defensa, pero lo hace mucho menos que las grandes potencias aliadas occidentales. Y precisamente es el gran nombre, el de Rusia, el que aparece con la amenaza de Washington sobre la mesa, con esa que lanzaba la semana pasada, la que llegaba a admitir tras filtraciones a la prensa el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, diciendo que Rusia estaba trabajando en un desarrollo que le permitiría colocar una cabeza atómica en el espacio, algo actualmente prohibido por un vigente tratado internacional sobre este dominio, el dominio espacial, y que le permitiría, de llegar a buen término, crear una disrupción total, sobre todo en las conexiones satelitales de las potencias occidentales. Washington busca complicidad y no lo hace mirando a Rusia porque sabe que no la tiene ni la va a tener. Europa la tiene comiendo de su mano, y está el caso de China y Nueva Delhi, porque ahora India importa porque tiene dinero, importa porque tiene mucha población, importa porque es una de las naciones más desarrolladas, o al menos que tiene un mayor potencial de crecimiento en las décadas que vienen. Allí donde Moscú está ganando influencia y donde Estados Unidos quiere contrarrestarla. En este conflicto, Estados Unidos sigue siendo el principal país que más gasta en defensa. Lo hace con un paquete de más de 900.000 millones de dólares, seguido de China, unos 220.000, pero que si lo miramos en función de la paridad del poder de compra, casi que se duplica lo que gasta el gigante asiático. Y en Europa el asunto está menos claro. El incremento en defensa se ha acelerado, sí, lo ha hecho sobre todo después de la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. En 2014 los aliados europeos de la OTAN gastaron 235.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 1,47% sobre el PIB totalizado, que significa que Europa no está ni cerca de alcanzar el objetivo de 2% de gasto en defensa de la OTAN, a pesar de que algunos países sí lo han conseguido. Hay otros muchos que no. España está a la cola de ello, y eso es lo que hace que la media se reduzca y la media se utilice por aquellos que quieren que gastemos más en defensa. La cifra en 2023 sobre gasto de la OTAN ascendió a 347.000 millones. Aquí estamos en un 85% sobre PIB, y para 2024 se espera que se alcance ese 2%, 380.000 millones de dólares. Un dinero que ahora Europa parece que tiene para defensa, recortándolo de otros sitios, aunque no sabemos muy bien de dónde, mientras las economías la sostienen esa emisión de deuda mancomunada o las políticas del Banco Central Europeo. Alemania es la principal economía de la Unión Europea que gasta en defensa. Lo hace después de muchas décadas en las que apenas decidió que era una política importante la de la protección de su país, simplemente por no volver a reanimar a los fantasmas de épocas pasadas, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó tocada y en algunos puntos llegar a estar hundida tras los ataques o tras los armisticios firmados con los países aliados. Scholz anunció, y lo hizo hace apenas unos meses, el mayor giro político-militar de la historia de su país. Prometió que el gobierno iba a trabajar para militarizar cuanto más se pudiera a Alemania, porque ahora importa, precisamente porque está en el centro de Europa, porque es el corazón y porque su cercanía con Rusia le hace altamente vulnerable, no tanto como a otros países, aunque también, pero que están más lejanos de las estepas, como podría ser España, Portugal o incluso Francia. Alemania ha ido aumentando su nivel de gasto militar desde entonces, y eso parece que ha provocado divisiones en el seno comunitario que ahora salen adelante. Josep Borrell hace unos minutos hablaba así en Bruselas. La industria está esperando órdenes. O sea, no me digan que la industria europea no tiene capacidad. Sí tiene capacidad. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Lo que están esperando son órdenes concretas. Algunas se han pasado y otras todavía no. Algún país está haciendo un esfuerzo mayor que otro. A mí no me corresponde ahora señalar quién y cómo. Pero los frameworks, contracts, son para dirigirse. Ahí están esas declaraciones. Algún país hace más esfuerzos que otros. Ese es el miedo que hay en Bruselas, que la división llegue a romper el bloque como lo está haciendo en otros frentes, y ponemos el caso de Hungría con esas negociaciones para el paquete de ayuda plurianual hacia Ucrania. En conjunto, el gasto en defensa de los países europeos ha totalizado los 60.000 millones de euros. Es un 1,5%, poquito más sobre PIB, que sí que lo que representa es en virtud un incremento del gasto en defensa que Europa ha tenido que acelerar, y de manera obligada, desde aquella cumbre de la OTAN aquí en Madrid. Y Rusia, mientras tanto, es un país con una economía en guerra. Un tercio de su presupuesto está utilizado para sostener el conflicto en Ucrania. Y desde 2014, bien es verdad, lo están viendo en pantalla, se ha visto cómo ese incremento de los países de la OTAN se ha disparado. No lo ha hecho, es apenas
visible, pero en una franja de un color azul más marquesa sí que se refleja como el resto de países que no son aliados de la OTAN han incrementado apenas un gasto en defensa protegidos por otras grandes potencias, como el foco sobre todo está puesto en Estados Unidos. Hablaba de Rusia, les decía que es un país prácticamente con una economía de guerra, y el reto del mundo que se rearma también está ahora puesto en el frente oriental. Asia-Pacífico es uno de los grandes polvorines que se espera que puedan estallar en cualquier momento. China, Taiwán, Corea del Norte son los tres grandes nombres, el tridente sobre el que hay que quedarse y sobre el que va a pivotar gran parte de la economía internacional y también la local, si miramos a Estados Unidos en estos meses que vienen, meses plagados de contiendas electorales. En la región de Asia-Pacífico, China es quien lleva el gran nombre por el conflicto con la isla, que considera territorio propio, pero también con respecto a la supremacía que existen en los mares y que se disputa con Estados Unidos, esa gran área de influencia hacia la zona de Oceanía y también por las Filipinas. Estos incrementos, unidos al planteamiento que hay actualmente de la política de defensa, tanto de Pekín como de Washington, plantean recelos para socios aliados que están en agua de nadie, vamos a decir. El caso de Japón es el más paradigmático, una isla que se mueve entre dos grandes mareas. Y por otra parte, la retórica, las acciones de Corea del Norte, esos conflictos abiertos con su vecino del sur y esa constitución que ha eliminado parte de un tradicional resquicio que hablaba de una reunificación pacífica de la península, algo que se intentó ratificar en aquellos acuerdos de 2018 entre Pyongyang y Seúl y que parece que en los últimos meses han llegado a romperse, lo que provoca que sobre esta parte del mundo haya que estar en un nivel extremado de alerta. En Oriente Próximo el conflicto ya lo saben, Israel, Hamás en Gaza, pero el foco puesto en otras grandes potencias. Arabia Saudí lleva años embarcada en un proyecto de fortalecimiento militar, es el sexto país que ha aumentado el gasto en defensa y que con su relación a PIB es de los que más gasta en proteger al territorio, es el 19 por tamaño en PIB, con lo cual se demuestra cuál es el poder económico que tiene y hacia dónde destina la mayor parte de sus recursos, más allá de la energía. Y luego la amenaza de Irán, que también es otro de los grandes puntos calientes, sobre todo por la parte de la dependencia del petróleo. Y precisamente es el crudo hoy otro de los grandes activos que llaman la atención en un mundo que poco a poco se tensiona, que como les decía está llamado a las urnas, al menos el 50% de la población va a tener que acudir a elegir a sus representantes políticos a lo largo de estos próximos meses. Y en Estados Unidos el auge del esquisto, algo que ha ayudado a contener los precios del petróleo en estos últimos 2 años, parece que pudiera provocar cierto revuelco electoral para Joe Biden. El precio lo están viendo en pantalla. El precio del ligero West Texas apenas ha variado en el último año, a pesar de esos grandes picos y oscilaciones provocadas por los conflictos bélicos abiertos a lo largo de estos últimos 2 años. Pero la realidad es que la factura del ligero en Estados Unidos está muy por encima de lo que lo estaba hace 5 años. Más o menos la media de cuando Biden llegó a la Casa Blanca. Fue en 2020 cuando lo están viendo allí. Llegamos a tener un barril sobre la zona de entre los 20 y 40 dólares y ahora en los 79. Se ha cuadriplicado, poco menos que cuadriplicado el precio. Y sobre la mesa las tensiones que se abren ahora para Estados Unidos. Auge que merma. Se espera que América, todo el continente, todas las potencias que están ligadas al petróleo, a la producción, poco a poco dejen de ser la meca del oro negro y muro de contención para las facturas en Occidente. Se espera que la producción de petróleo crudo del país aumente en 2024 en apenas 170.000 barriles diarios respecto al año pasado, cuando teníamos 1 millón de barriles en 2023. Se trata del menor aumento anual desde 2016, sin contar la pandemia, cuando todos nos encerramos en casa y apenas hacía falta que saliera crudo al mercado, algo que pone en jaque a Joe Biden en plena precampaña electoral. Vamos a escucharlo porque sus declaraciones son algo menos que populistas. Let's never forget how much this matters, and never give up on a better tomorrow. The defense of freedom is not the work of a day or a year. It's the calling of our lifetime, of all time. We are still... Él decía en un mitin electoral que nunca había que rendirse, pero Trump, la realidad es que le pisa los talones. Ahora se espera que el crecimiento en cuanto a producción de petróleo desaparezca de un día para otro y esto podría tirar a las facturas hacia arriba. La realidad es que hay vaticinios sobre la mesa. Morgan Stanley, en la casa de análisis, el banco estadounidense, decía a finales de la semana pasada que la producción de petróleo crudo en Estados Unidos iba a caer y por lo tanto los precios iban a subir, se iban a disparar hasta más o menos la zona de los $85, medida que llegaba tras conocerse, por ejemplo,
ejemplo, entre otros, que Endeavour iba a dar prioridad a los costes. De hecho, 10 de los mayores productores de petróleo en Estados Unidos han representado prácticamente la mitad de la producción de la cuenca pérmica entre diciembre del 19 y marzo de 2023, según datos de S&P. Algo que sobre la mesa nos deja ese foco en la cuenca pérmica, que se extiende a ambos lados del oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, que ha representado prácticamente todo el crecimiento de producción de petróleo del país desde la pandemia y que ahora parece que poco a poco se está desgastando. El año pasado Estados Unidos llegó a producir aproximadamente 13 millones de barriles de petróleo diarios, algo que sería un récord y que lo pondría a la cabeza porque produjo más que cualquier otro país en el mundo, pero el número de plataformas petrolíferas en Estados Unidos que están operativas ha caído casi un 20%, lo que deja unas sensaciones agridulces, porque sí, hemos producido mucho, pero ahora de donde estábamos sacando se están quedando sin recursos, por lo tanto la producción inevitablemente va a caer de aquí a no mucho tiempo, la caída que pudiera ser una de las primeras señales para que los precios vuelvan a subir en Estados Unidos y por lo tanto en pleno año electoral para Joe Biden se le den la vuelta a todas las encuestas que ahora mismo hay sobre la mesa y que ciertamente le dan una contienda tú a tú 50-50 con Donald Trump. El sector está en pleno proceso de concentración, le hemos ido contando aquí en Negocios Televisión esas compras que han hecho gigantes como Exxon, como Chevron en estos últimos años que agota en la práctica el suministro de pozos sin explotar. ¿Por qué? Porque las empresas que buscan digamos la fusión suelen acelerar su fracturación hidráulica en pozos previamente perforados. ¿Esto para qué? Porque puede sonar muy técnico, pero ¿para qué lo hacen? Bueno, las empresas que quieren ser compradas, vamos a decir, lo que hacen es aumentar la producción. ¿Para qué? Para ser más atractivas al comprador, para que se paguen unas facturas más altas por las adquisiciones. Hess, por ejemplo, incrementó drásticamente, según Baker Hughes, el fracking en la región de Dakota del Norte antes de que se anunciara su adquisición por parte de Chevron. Y luego están los compradores. Claro, cuando adquieres una empresa no es de un día para otro toda esa integración y creas ese gran gigante con el que operar sin ningún tipo de problema. No, para una integración buena y que llegue a tiempo y que sirva para algo, necesitas tiempo, necesitas un proceso en el que las compañías tienen que gastar tiempo, gastar recursos en una normalización del negocio y a partir de ahí volver a crecer. Por lo tanto, aunque de momento podría darse la vuelta el mercado, de momento en Estados Unidos ya se vaticina que el petróleo podría subir en estos meses que vienen, aunque también hay otras voces que nos dicen, ojo, cuidado, que la sorpresa podría estar ahí, que los precios podrían bajar mucho más de lo que lo están ahora. Pero de balances va este rato, ya lo saben, les he dicho al inicio. Durante los primeros minutos vamos a ir al análisis, vamos a tratar de entender la actualidad que se ha ido generando a lo largo de toda esta última tarde. Y el foco, hoy aunque Wall Street está cerrado por esa negociación ausente en el Día de los Presidentes, miramos al mercado estadounidense y a las grandes tecnológicas, a esas que siguen siendo la miel sobre la que tratar de mantener el dulzor de quienes invierten en el Valle del Silicio. Fue hace más de 3 años cuando el capital riesgo, concretamente uno de los grandes nombres al que ahora iremos, les digo a startups de la talla de Airbnb o de DoorDash que para crecer y hacerlo de una manera saludable, lo mejor no era San Francisco, no era Silicon Valley, sino que podrían ser otros grandes destinos y grandes ciudades en Estados Unidos, como fue el caso de Miami, por una estricta razón: bajos impuestos y un alcalde al que le gustaban los aparatitos, la nueva tecnología. De hecho, en Twitter decía Keith Rabois que San Francisco era la ciudad con la peor calidad del mundo para vivir y por mucho. Llegó a compararla a una urbe como Kabul y lo hacía, al menos en un tuit que respaldaba este tipo de afirmaciones en redes sociales. Pero este giro de San Francisco a Miami ahora parece que ha fracasado. Varias de las empresas que Rabois respaldó con su dinero, estamos hablando de Airbnb, estamos hablando de DoorDash, están volviendo a San Francisco, están volviendo a ese gran valle del Silicio donde en otro momento las grandes tecnológicas fraguaron el crecimiento que les ha valido ser algunas de las compañías más valiosas de todo el planeta. Y es ese Valle del Silicio, el que si vemos en pantalla en unos instantes, si me lo ponen mis compañeros, estamos viendo cómo este ahora es el punto, la nueva meca de la tecnología que parece que revive con el paso del tiempo. Es este punto del planeta donde volvemos a hablar de crecimiento. 4 años después, la apuesta de mudarse desde San Francisco a Miami parece que no ha funcionado. San Francisco está experimentando un resurgimiento tecnológico sin precedentes y los empresarios y los inversores, volviendo en masa a la ciudad, los líderes de Silicon Valley están involucrándose en la política local, inundan campañas y de dinero tech todas las financiaciones posibles para los políticos para que la ciudad sea más segura para familias, sea más segura para las empresas, a pesar de que los inversores no apoyan del todo la vuelta
de esas gigantes oficinas, entre otros este Valle del Silicio. ¿Por qué les digo esto? Porque San Francisco aguanta la espantada como puede de capital inversor. Por ejemplo, la inversión en nuevas empresas en el área de la bahía ha llegado a caer más de 12 puntos porcentuales hasta los 63.400 millones de dólares. Ha caído, se ha desplomado, sí, más de 10 puntos porcentuales, pero lo ha hecho mucho menos que las caídas que hemos visto en Texas o Los Ángeles, donde el desplome ha llegado a rozar el 42%, y en Miami la inversión en capital riesgo prácticamente ha desaparecido, ha caído un 70% hasta rozar por la mínima los 2.000 millones. El problema, lo que dicen, excesiva burocratización y una crisis política del que no se escapa ni el más pequeño de los ayuntamientos. A este lado del Atlántico, hacia el otro mirando a Estados Unidos, y un capital empresarial que de momento busca talento y dice que San Francisco sigue siendo la meca de la capacidad intelectual. Son grandes claves de la jornada que han ido dibujando la actualidad en estos últimos minutos, a lo largo de estos últimos días. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad y les adelanto que a la vuelta miramos a la actualidad económica de la jornada, esos vaticinios de recesión técnica en Alemania. Lo hacemos en clave de inversión, lo hacemos mirando al mercado con José Carlos Díez.